Soy proveniente de la Universidad Tecnológica de Lima Sur, también de Villa El Salvador. En este campo yo también he podido desarrollarme, al igual que acá la señorita Marjorie y el director, ¿no?, del Colegio Pachacute, que es el colegio más grande y el primer colegio que se forma, ¿no?, en Villa El Salvador, donde también se forjaron grandes luchas, ¿no?, de las cuales, ¿no?, se libraron de su primera convención. A su vez también es un colegio reconocido, ¿no?, que ha ganado, que tiene varias glorias, ¿no? Hace unos años viene ganando, por ejemplo, ¿no?, desfiles que se hacen a nivel de Lima Metropolitana, ¿no?, en los certámenes del 28 de julio, ¿no?, lo cual también es meritorio. Hablar de educación, como citaba acá la señorita también, yo soy uno de esos jóvenes que a veces nuestros padres nos mandan para no molestar en casa, ¿no?, y que lamentablemente muchas de las veces la educación he visto así, ¿no? O sea, Ana, molesta a tus profesores, ¿no? O sea, y muchas veces se ríe, ¿no? Muchas veces le echamos la culpa a los profesores, ¿no?, de la mala educación que tenemos. Pero acá hay un ingrediente fundamental, ¿no?, y yo justamente lo felicito porque hablar de educación no es nada fácil. Es más, este foro yo creo que no va a compensar en mucho porque hablar de educación es muy vasto, ¿no? Se toca un tema fundamental como lo es los retos de la educación, y uno de los principales retos debe ser generar hombres y mujeres que puedan resolver los problemas de la comunidad, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, yo soy proveniente, como les digo, de la Universidad Tecnológica de Lima Sur, ¿no? A mí como me hubiera encantado que no solamente estudiar ingeniería mecánica, que yo no sé de qué manera lo voy a aplicar en Villa El Salvador, pero sí pudiera yo aplicar, por ejemplo, en Villa El Salvador existe una zona agropecuaria, ¿no? ¿Por qué no la universidad imparte una carrera de ingeniería agropecuaria, ¿no? Un parque industrial, ¿no?, que muchas veces que ya inclusive no solamente industrial, sino también comercial, ¿no? ¿De qué forma la universidad podría perfilar nuevos profesionales que puedan desarrollar el campo de ingeniería industrial, ¿no? ¿Tenemos mar o no tenemos mar en Villa El Salvador? Acá los jóvenes que van a la playa. Tenemos mar, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué no desarrollar la ingeniería pesquera y potenciar la producción, ¿no?, en Villa El Salvador? O sea, eso debe ser un eje fundamental, ¿no es cierto?, para analizar la educación en su distrito, y es una de las propuestas también que se debe levantar. Por ejemplo, ahora que vamos a entrar en campaña municipal, ¿no?, muchos de los alcaldes nos regalan cosas, o candidatos vienen, te ofrecen muchas cosas, pero nadie te habla de las cosas que realmente te debe interesar, ¿no? ¿Quién va a hacer una propuesta para el desarrollo humano, ¿no? Porque el vecino está consciente y quiere, bueno, ¿sabe qué? Yo quiero que me resuelva mi problema inmediato, quiero que pase la basura por mi casa todos los días y que me ponga la canción, ¿no?, el camión de la basura, o que me haga las pistas y las veredas, ¿no?, que es algo inmediato. Pero nadie te dice, bueno, ¿sabes qué? Yo voy a invertir para que tus hijos tengan profesión y sean un producto que puedan ellos resolver los problemas de acá a 20 años, ¿no?, y puedan ser ellos los que puedan gobernar. Yo les pregunto, Villa El Salvador, después de 45 años, ¿tiene profesionales para poderse gobernar a sí misma? ¿Tiene profesionales para poder conducir los destinos de esa comunidad? ¿Tiene nuevos líderes jóvenes que pueden también asumir un rol protagónico en ese municipio o no? Respondan ustedes. Claro, es una nueva etapa, ¿no?, que justamente nos abre los nuevos retos, ¿no?, que el día de hoy nos congrega en esta reunión, que a expresión del mismo vecino Jaime Roque, somos pocos, pero somos los pocos conscientes, ¿no?, que podemos quizás resolver algunas cosas a través de este foro. Hablaba una cosa importante, ¿no?, el tema de la economía, ¿no? Citaba a Mariátegui. No podemos desarrollar la educación sin antes democratizar la economía. Yo digo, estos conceptos en realidad son más profundos. ¿Están ligados o no? La educación y la economía. Al igual que una señorita que es estudiante de Derecho, ¿debería estar también sentado un economista en esta mesa? Yo creo que sí. ¿Saben por qué? Porque la educación en los países de Europa, como mencionaba el doctor Jaime Roque, la educación en Europa genera profesionales que pueden desarrollar, como Europa, que tiene países que no tienen las materias primas, el oro, la plata, el cobre y muchos minerales que se generan en nuestro país, cómo ellos obtienen desarrollo y cómo nos hacen creer a nosotros de que hay crecimiento económico, ¿no?, y que por tanto hay desarrollo. Son dos conceptos que también son diferentes, crecimiento y desarrollo. El día de hoy nos tenemos que ir a nuestras casas teniendo en cuenta de que la economía juega un rol fundamental. ¿Saben por qué?
señoras y vecinos, porque en nuestro país la educación genera mano de obra barata. En nuestro país la educación genera jóvenes obreros y mujeres empleadas. Si no, visitemos las provincias, las partes más alejadas de nuestro país, donde no todos tenemos o tienen las mismas oportunidades. La educación, yo les pregunto, ¿la educación cuesta o no cuesta en el Perú? Si tienes plata, estudias. Si no tienes plata, te quedas, ¿no es cierto? Entonces, la educación está entendida hacia nosotros como un derecho o como un servicio. ¿Y se han preguntado quién tiene la culpa? ¿Se han preguntado cuál es el marco jurídico que aglomera ello? Pues la Constitución política, que lo ha dicho la señorita. La Constitución política hecha por Fujimori privatiza la educación, quita beneficios a la educación pública, pero a su vez no es solamente la forma por la cual te enseña el docente, sino también el modelo educativo. El modelo educativo es muy importante, porque sin el modelo educativo, lamentablemente, nuestro país va a seguir destinado siempre al atraso, ¿no? Siempre a la mediocridad. Si no invertimos en innovación, en tecnología, pues lamentablemente no vamos a competir con mercados más proteccionistas en esta crisis mundial, porque estamos viviendo una crisis mundial. Si ustedes se dan cuenta, la educación, ¿no?, es el eje fundamental de desarrollo de todos los pueblos. En Finlandia, ¿no?, un país muy desarrollado educativamente, citaba el ejemplo de Cuba. Cuba es el primer lugar en la prueba PISA, pero no solamente eso, Cuba es el lugar donde, no sé si ustedes lo habrán escuchado, pero Cuba es el lugar donde uno se puede curar hasta del cáncer, porque son el paraíso de la medicina. Tienen los adelantos tecnológicos y científicos más avanzados. ¿Cómo pudo Cuba lograrlo si no tiene petróleo, si no tiene oro, no tiene plata, no tiene cobre, ¿no? Simplemente porque ellos tienen pilares, ¿no? Hubiese sido también muy importante, ¿no?, que después de esto también busquen alguna información sobre el modelo de economía cubano, ¿no?, y también de su sistema educativo. Ellos hablan de los 10 pilares, ¿no?, que comiencen en el jardín de infantes, desde los 5 años. Y ellos quieren una cosa muy importante que hace falta, sobre todo hablando ya de la comunidad de Villa El Salvador: identidad. Muchas veces yo me he dado cuenta desde el colegio, ¿no?, a mis compañeros les preguntaban: oye, ¿quién fue el quinto presidente del Perú? ¿No? Y te miraban de hecho, no sabía. ¿Cuántos virreyes tuvo el Perú? ¿Cuántos incas? No saben nada. O sea, salimos del colegio casi sin saber nada, y es algo cierto. Pero entonces, ¿qué está fallando? Es el modelo educativo, es la forma de economía del país, es también que nosotros no estamos sabiendo dar un rol protagónico a la educación. ¿Cuánto invierte el Perú en educación? ¿Cuánto presupuesto hay? ¿No sería importante, por ejemplo, que una propuesta nazca como iniciativa? Y ya que hablando de Villa El Salvador, por ejemplo, esa hora de tutoría, no sé si esto tiene algún parámetro legal, pero esa hora de tutoría, qué importante sería que algún dirigente vecinal del primer, segundo, tercer sector, o Pachacamac, o empresario de parque industrial te enseñen. ¿Saben qué, jóvenes estudiantes? Villa El Salvador se fundó así, ¿no?, en luchas, en marchas. No teníamos nada, teníamos esteras, arena, ¿no? Hoy tenemos pistas, tenemos esto, tenemos parque industrial, tenemos universidad, tenemos muchas cosas, pero el joven tiene que tener, muchas gracias, el joven tiene que tener esa información y sobre todo esos valores, ¿no? Porque muchos de nosotros somos de esa escuela, ¿no? A pesar de que yo no he sido de ese tiempo, pero sí percibo mucho de lo que fue la solidaridad, ¿no?, la empatía, ¿no?, el preocuparse por el vecino. Hoy en día el modelo educativo te forma de tal manera que a ti no te importa ya si el vecino come o no come, trabaja o no trabaja, se muere o se enferma, o sea, no te importa. O sea, en la práctica te genera, te hace individualista, ¿no? Te individualiza. Y esa es una de las grandes victorias de ese modelo educativo. Yo no me voy a extender más, pero sí quisiera cerrar con una reflexión, ¿no? ¿Qué pasaría, ¿no?,
si el Perú de hoy fuese un país que realmente quiera el desarrollo y las autoridades y el gobierno central puede invertir no solamente en educación, sino también en tecnología, ¿no? Entonces, mi reflexión es la siguiente. Hace ya un buen tiempo que se viene cuestionando, ¿no? ¿Para qué sirve el Congreso? ¿Ustedes han preguntado para qué sirve el Congreso de la República? ¿Te beneficia el Congreso? No. Subamos un escalón más. ¿Te representa el Congreso? No es cierto, ¿no? ¿Qué pasaría si reducimos la cantidad de congresistas? ¿Nos afectaría o no? Claro. ¿Y qué pasaría si reducimos el número de ministerios? ¿Y qué pasaría si reducimos el número de ministerios? ¿Te afectaría o no? Ah, buena pregunta, ¿no? ¿Y a dónde iría todo ese dinero? A la educación, ¿no es cierto? ¿Cuál es el factor fundamental de por qué hay inseguridad, violaciones, muertes acá en la comunidad y en todo el país? La falta de educación, ¿no es cierto? Bueno, eso es todo. Muchas gracias.